Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Y a ese Cristo de poder que yo tengo, al cual le sirvo, al cual predico, al cual presento al que aún no lo conoce. A ese Cristo hoy te vengo a presentar a ti, Cristo de poder, de misericordia, de amor. Un Cristo maravilloso, un Dios, un Padre muy especial. Si tienes algún problema, alguna situación difícil, clama a Él. Clama a Él y Él hará en tu vida, ay, grandes maravillas. Clama a Él noche y día. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo. Mientras clamemos a Él, en Él está la vida eterna. Confiésalo como tu único y suficiente Salvador e invítalo a morar en tu corazón. Invítalo a morar en tu corazón y tu vida será transformada. Los problemas no se acaban, pero Dios no nos da cargas que no podamos cargar. Así es de que invítalo a morar en tu corazón y confiésalo como tu único y suficiente Salvador. Dile: Jesucristo, hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te invito a que mores en mi corazón. Ven a morar en mi corazón, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Invítalo. Muchos somos cobardes y no queremos invitarlo. Y muchos también no queremos presentar a ese Dios que nosotros conocemos. Pero hoy es el día, aún estamos respirando, aún tenemos vida, aún tenemos la oportunidad de confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Así es de que hoy es el día de salvación, hoy es el día de tu milagro. Y pues me levanto, de la tumba me levanto. Así es de que ese Cristo de poder, hoy te lo presento a ti. De la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, levantó, se levantó, de la tumba se levantó, levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó. De la tumba se levantó. Levantó, se levantó. De la tumba se levantó. Dios de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Aleluya. Gloria y honra a nuestro Rey. Alábale, que no es de yeso, ni de madera tampoco. Él es un Dios real, un Dios que existe y lo puedes sentir, lo puedes escuchar. Clama a Él. Dile a tus problemas, respuesta dará. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Es de que a ese Cristo que conocemos hay que esparcir, hay que levantar, hay que poner su nombre en alto. El nombre de nuestro amado Señor Jesús. Es de que a Él se ha dado toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó. De la tumba se levantó. Se levantó, se levantó. De la tumba se levantó. Así de que ese Cristo que se levantó de la tumba, que dio su vida por cada uno de nosotros, miserables pecadores, a ese Cristo de poder,
hoy te presento y te invito a que lo confieses como tu único y suficiente Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús nuestro Señor. Pues continuamos con Segunda de Crónicas 30, en el nombre de Jesús. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Eso agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos al Señor y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa del Señor y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. Porque había muchos en la congregación
que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos al Señor. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: el Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y el Señor, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban al Señor todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Dios. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio del Señor, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Señor, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habitado cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. 31. Segunda de Crónicas. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas, y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios del Señor. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén
que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley del Señor. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido al Señor su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa del Señor, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo, y Jehiel, Asasías, a Natán, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía. Fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simiel, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Core, hijo de Inaguarda, de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Meniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Dios para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas.
Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esa manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Aleluya. Tenemos que buscar a nuestro Rey de todo corazón si queremos ser prosperados. Gloria y honra a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, misericordioso, fiel, justo y verdadero, le alabamos y le glorificamos. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias por un día más, un domingo más, que nos permite estar respirando y compartir su palabra. Qué hermoso y qué maravilloso poder alabar su santo nombre y ponerlo en alto. Porque no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Y ese cáncer se moverá de ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Esa enfermedad se moverá de ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Y a Él se da toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Que Dios los bendiga y todas las peticiones las ponemos en las manos de nuestro Creador. Él sea haciendo conforme a su voluntad y no a la nuestra. Él sea con nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros jóvenes, nuestras nueras, yernos, nietos, nuestras generaciones por venir. Él sea con nuestros presidentes, nuestros gobernadores. Él sea sanando nuestra tierra y nuestra parentela y ensanchando nuestros territorios. En el nombre de Cristo Jesús, sea con toda esa gente que está en el hospital de COVID, sea con toda esa gente que está enferma, fatigada, cansada, triste, desorientada. Él sea tocando, poniendo un toque divino en cada cuerpo, aquella persona que está para suicidarse. Mi Padre sea poniendo toque divino para que salga del suicidio, salga del pecado, salga de la idolatría, salga de la maldad. Que la paz de Cristo quede con ustedes. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya que Jesús es el nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el único que podemos ser salvos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga. Recuerden que les ama por siempre su amiga y hermana, la soñadora, y sigamos llenando nuestra lámpara de aceite. Dios les bendiga, que pasen buenas tardes y sigamos adelante, adelante, poniendo el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo en alto, para cuando nosotros necesitemos de Él, porque las 24 horas del día necesitamos de Él, necesitamos la respiración. Ay, yo a veces cuando traigo, como ahorita que ando mormada de la alergia y eso, me siento así como tan desesperada, pero confío en mi Rey, en mi Padre, en el Todopoderoso.
Así de que Él sea tocando a cada enfermo, a cada necesitado. Todos estamos necesitados de nuestro Creador. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Dios nos bendiga siempre. Cuídense, les amo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y sigamos haciendo la voluntad de mi Padre, no la nuestra. Y teniendo fe, plena fe y seguridad que nuestro Creador hará todo conforme a sus riquezas en gloria. Sigamos adelante, firmes como soldados, con nuestras botas bien abrochadas para que no se nos vayan a salir en el camino. Abrochémonos bien las botas, pongámonos bien la armadura de la fe. En el nombre de Jesús, cuídense y sigamos adelante, firmes como soldados. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.